Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este video y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. La persona dentro de la villana. Capítulo 7. Cuando regresé a la aldea para avanzar en el tablero, me di cuenta de que la presencia que había sentido muchas veces recientemente estaba allí. Le pregunté al hombre demonio a quien había confiado el cargo de jefe de la aldea durante mi ausencia, sin mencionarla directamente, y, como esperaba, Sfir había venido y me anunciaron su llegada. La hija del conde Laud, no, acabo de enterarme de que rompió lazos con la casa condal, así que debería decir, hija del conde. Ella había estado activa como caballero femenino desde que Emi actuaba como Remilia en la sociedad. Como Emi y los demás ingresaron después de que ella se graduara, no tengo muchos recuerdos de haber interactuado con Sfir. Sin embargo, ella había visitado mi casa con frecuencia desde que esta aldea fronteriza tenía menos de 10 habitantes. Sintió una incongruencia entre las historias que David, su prometido, le había contado sobre mí durante años, mi reputación en la sociedad y los acontecimientos desde la aparición de la doncella estelar, y vino a preguntar al respecto. Es irónico que una persona casi extraña que escuchó de segunda mano pueda juzgar mejor que una amiga de la infancia con la que pasé muchos años. Al principio, solo unos pocos demonios habían comenzado a asentarse y yo no podía considerar a los humanos como parte de mi familia, así que la rechacé diciéndole, este lugar está bajo la vigilancia del castillo, así que si te involucras conmigo, tú también serás infeliz. No podía entender lo que pensaba porque era una persona completamente sin vigilancia y sin un familiar vigilándola, y también existía la posibilidad de que fuera una espía bajo la influencia de la doncella estelar. Pero ella no se rindió. Mientras investigaba por sí misma lo que yo hacía en la aldea y acampaba cerca para observar, se sintió atraída por Remilia, y la compadeció. Al ver que yo acogía a los desamparados, les daba trabajo y trabajaba junto a ellos, pareció convencerse de que el incidente anterior había sido una falsa acusación. A través del familiar que le asigné en su primera visita, supe que después de eso rompió su compromiso con David, quien estaba enamorado de la doncella estelar, y cortó lazos incluso con su familia, que se resistió hasta el final para casar a su hija con un sinvergüenza con la esperanza de establecer una conexión con la casa del capitán de los caballeros. Recorriendo las mazmorras de varios lugares, en esta época, cada vez que regresaba a la aldea, Sfir mostraba signos de querer hablar conmigo. Probablemente deseaba mudarse aquí. Sí, ya era hora de que necesitara una pieza que conociera ese asunto, así que es perfecto. Había evitado tener humanos cerca, pero Pina parece haber agotado todo el perfume que tenía, así que ya no tengo que preocuparme de que se dé la vuelta. Ya había invitado a los niños humanos a la aldea antes, pero eso está bien. Porque no hay posibilidad de que Pina use ese perfume o el elixir del amor en niños desamparados. Por eso reuní solo a niñas y a niños de aspecto poco atractivo. Además, al llegar a esta aldea, ellos escucharon de los demonios nativos lo que la doncella estelar había hecho, que me incriminó y me exilió. Se indignaron al saber que la doncella estelar me había hecho eso a mí, que les había dado comida, ropa y refugio, y los había tratado como una madre o una hermana. Ahora me tienen cariño y gratitud como si fuera su verdadera familia. Será imposible para esa mujer revertir esto. Sfir ya odia profundamente a la doncella estelar, así que es conveniente tenerla como aliada. Además, con su fuerte sentido de la justicia y su franqueza, las cosas podrían ponerse interesantes. Fingiendo no anticipar nada de lo que Sfir quería decir, la invité a la mansión. Fue inesperado que, en lugar de querer mudarse, dijera que quería ser mi subordinada. Agradezco que Sfir, quien era admirada por las jóvenes nobles con un amor platónico febril de la adolescencia, me siga, pero que quiera ser mi caballero. Bueno, quizás así se pueda crear un tablero más divertido. Mostré una expresión de perplejidad ante la repentina propuesta y sonreí, diciendo, bueno, entonces me gustaría empezar como amigas. Encantada de conocerte, Sfir. Emi cegueramente habría respondido así. Sfir pareció muy conmovida por la respuesta, se llevó la mano al pecho y miró al cielo, diciendo, mis ojos no se equivocaron al jurarte lealtad. Oh, que le jure lealtad a la Remilia de Emi. Lo sentí desde que escuchó la historia, juzgó por sí misma y vino aquí, pero parece que eres tan digna de confianza como yo esperaba.
Qué diferente de David, quien fue engañado por Pina y me traicionó. Estoy feliz de haber tenido una cosecha inesperada. Incluso tengo la premonición de que el próximo movimiento obtendrá mejores resultados de lo que mi plan preveía. No, no debo ser complaciente. No puedo bajar la guardia hasta que la Remilia de Emi sea feliz. Por cierto, señor jefe de la aldea, no hay cambios. Ah, Lady Remilia. Bueno, es bueno vivir una vida estable. Aunque hay varios problemas, también recibimos ayuda y nos las arreglamos ayudándonos mutuamente. Me alegro. He procesado las piedras mágicas que recogí en cristales mágicos. ¿Podría usarlas para la construcción de la aldea? Creo que ya necesitamos una cerca más grande. Gracias, con esto podremos aumentar las tierras de cultivo. Le entregué la bolsa de cuero que saqué de la magia espacial al jefe de la aldea, el ex dueño de la tienda de pago de la capital real. Fue realmente bueno que cerrara la tienda tan pronto. Este era un movimiento indispensable en el plan, así que cuanto antes, mejor. También tengo compañeros que se quedaron en la capital real para recopilar información, y hace poco me informaron que una gran cantidad de soldados privados de algún noble irrumpieron en lo que solía ser la tienda y la registraron con la intención de ponerlo todo patas arriba. Según la información de mi familiar, parece que fue una medida tomada por Pina, quien se impacientó al no poder comprar más artículos para aumentar la afinidad y trató de que arrestaran al dueño de la tienda. A través de David, quien tiene contactos en la Orden de Caballeros, insinuó que se estaban fabricando drogas ilegales. Me dan ganas de reír, ya que yo misma fui obligada a consumir esas supuestas drogas ilegales por la doncella estelar. Parece que después tenían la intención de encarcelarlo y obligarlo a fabricar artículos en secreto. Sin embargo, esta tienda, que también vendía otros artículos útiles, parece haber tenido muchos clientes. La razón por la que esta tienda, que tenía muchos clientes nobles, quebró fue que la doncella estelar intentó monopolizar los productos secuestrando al dueño y manteniéndolo cautivo. Al difundir esto, los nobles que ya no podían conseguir tónicos para el cabello o medicamentos para adelgazar llegaron a odiar a Pina. Pina, después de terminar el capítulo 1 con mi condena, conocido como el arco de la academia, usaba el perfume y el elixir sin pensarlo 2 veces cada vez que se encontraba con los hombres que eran personajes de gacha. Incluso después de que la tienda dejara de venderle. Parece que no puede controlarse cuando conoce a un hombre guapo. Continuó haciendo eso, y supongo que se asustó cuando se le acabó el elixir del amor que tenía, ya que no podía comprarlo en la tienda. En el mundo real no hay eventos de conversación ni opciones, y por lo que he visto de esa mujer, no parece tener éxito en entablar amistad con la gente usando sus propias palabras. Los libros, dulces y alcohol, que normalmente eran artículos para aumentar la afinidad, si se regalan en la realidad, los gustos se dividen aún más. Así como a alguien que le gustan las historias de aventuras no le agradaría mucho un libro de economía. Esa mujer no podía percibir esas sutilezas, ni tenía la actitud de aprender los gustos. Según lo que observé a través de mi familiar, todavía cree que esta realidad funciona con el mismo sistema que un juego, y a menudo se queja cuando las cosas no salen como ella quiere. A diferencia de la historia, es natural que, a menos que se hagan lo suficientemente cercanos como para ser más que conocidos, menos que amigos, no se unirán a un grupo donde incluso se confían la vida y participarán en batallas. Además, esa mujer está retenida en el castillo en este momento, y no puede reclutar a personas que viven en la ciudad, son aventureros, mercenarios, magos de organizaciones independientes del país o personas de otros países. Esa mujer ha perdido prácticamente los medios para ganarse el afecto de la gente. El dueño de la tienda dijo, qué bueno que pude escapar antes de que me atraparan los nobles, como dijo Lady Remilia, y pensé que esa mujer era solo una clienta habitual, pero es terrible que quisiera esclavizar a la gente. Mi confianza en él aumentó aún más, lo cual me alegra. Y bien, señor jefe de la aldea. ¿Hay alguien a quien me gustaría ver? ¿Ver? No conozco a nadie tan importante aparte de Lady Remilia. Quiero ver a su majestad el rey demonio. Y incluso si es Lady Remilia, eso es. ¿Es difícil? Aunque les diga que he encontrado una manera de resolver la locura que les ha preocupado durante cientos de años. ¿Podría, por favor, darme más detalles? Sonreí dulcemente, recordando a Emi,
y dirigí una mirada inocente al jefe de la aldea. Recordé las palabras de Emi, quien dijo, si hay una manera de ayudar, si yo puedo hacerlo, quiero ayudar. Me pregunto si puedo mostrar la misma expresión que Emi, quien salvó la vida del padre de Claude sin esperar nada a cambio. Y bien, hija de los hombres. ¿Es cierto que puedes curar la locura? ¿Me permite hablar? Gracias. No es curar, pero ciertamente tengo un medio para resolver la locura. En la sala de audiencias descuidada del desolado castillo del rey demonio, con la misma apariencia de soldado femenino que solía usar cuando me adentraba en las mazmorras, juzgué que se me había permitido responder directamente al ser llamada, y levanté lentamente la cabeza que había mantenido inclinada en un saludo de caballero. La locura es el momento de la perdición que aparece en los demonios. Originalmente, los demonios no tenían una vida útil definida, pero en algún momento se observaron síntomas como ataques en los que perdían la razón y devoraban a sus congéneres. Cuando se produce la locura, se pierde la razón, pero todas las habilidades físicas aumentan, y se pueden manipular poderosas magias que antes no se podían usar. A veces, algunos individuos usan la teletransportación de forma descontrolada y terminan en áreas habitadas por humanos. Tales seres son conocidos en el mundo humano como los temibles demonios. La razón regresa si se come un volumen de carne equivalente a la vida de un congénere, pero no hay otra forma de resolverlo. Entre los demonios, esto era conocido como la enfermedad mortal. Parece que la costumbre es matar a los demonios que han caído en la locura antes de que coman a alguien, pero rara vez hay familiares, amigos o amantes que se ofrecen a sí mismos. Los demonios que recuperan la razón de esta manera a menudo eligen la muerte para evitar una recaída en la locura, pero también hay quienes eligen vivir mezclados en el mundo humano, como las personas que acogemos en mi aldea. Aquellos que eran niños cuando se manifestaron a menudo son deseados y terminan así por su entorno. La locura es causada por el miasma que se genera en esta tierra. Al absorberlo continuamente, uno inevitablemente perderá la razón y la manifestará. La cantidad de miasma que cada individuo puede soportar varía, pero no sé dónde obtuviste ese conocimiento. Ah, sí, así que me dices que abandone esta tierra. Aunque el número ha disminuido, mi país tiene 30.000 habitantes. ¿A dónde se supone que debemos ir? No todos tienen los medios para cruzar el mar, ¿sabes? No, no he venido a proponer que se posponga ese problema. Además, para aquellos con gran poder como demonios, características como cuernos y colmillos son demasiado prominentes para vivir mezclados con humanos. Entonces, aunque la cronología no se detallaba en la historia, si la causa de la locura ya se conocía como miasma en este punto, también se sabría que la facilidad de la locura depende del poder como demonio. Los demonios que manifestaban la locura a una edad temprana no tenían características demoníacas fuertes. Seres poderosos como el rey demonio, con partes de su piel cubiertas de escamas duras, ojos de colores imposibles para los humanos, o garras, cuernos, colmillos y alas, no caían en la locura en varias décadas. Después de darse cuenta de esto, este rey ideó una estrategia desesperada: enviar a los demonios más débiles, que eran más propensos a la locura y se parecían más a los humanos, al mundo humano para que vivieran allí. En esta tierra llena de miasma, la cosecha era escasa, y además de buscar dinero, también los enviaba a tierras libres de miasma para salvar a tantos demonios como fuera posible. En la historia, al hacer un pacto con Remilia, el rey demonio busca una tierra donde no tenga que preocuparse por la locura, recibiendo este país después de su destrucción, y así provoca desastres. También consideró la posibilidad de que el problema de los demonios pudiera resolverse con el poder de la doncella estelar, y en secreto se movió para asegurar a la doncella estelar sin que Remilia lo supiera. El ritual descrito como invocación de demonios, al principio de la historia era en realidad utilizado para intercambiar bienes con el mundo demoníaco, y sus vestigios aún se usaban en una tienda de la capital. Tal como esperaba, sin necesidad de investigar la invocación de demonios, pude volar al mundo demoníaco desde las coordenadas del círculo mágico de teletransportación que usaba esa tienda. Por mucho que yo sea, normalmente no podría volar a un lugar al que nunca he ido. Los seres que alguna vez fueron temidos como demonios eran el resultado final de demonios enloquecidos. Se dice que los individuos que enloquecían y podían usar magia que antes no podían, como la teletransportación, saltaban instintivamente hacia un continente diferente con menos miasma,
y así, los que aparecían en el mundo habitado por humanos eran conocidos como demonios. La historia que se revela en el arco del mundo demoníaco es que el rey demonio, que era representado con una apariencia aterradora, era en realidad un líder que gobernaba el país y sufría. Ahora mismo, el hombre con cuernos que está a mi lado y que aún vive debe ser su hermano. Él vive con el propósito de ser el primero en sacrificarse para restaurar la razón del rey demonio si éste llegara a enloquecer. En la historia, el rey demonio decidió destruir y apoderarse de un país lejano para salvar a los demonios, incluido este hermano. Poco después de que comenzara el arco del mundo demoníaco, él pierde la vida a manos del rey demonio enloquecido. El día en que el rey demonio Angel cumplía exactamente 140 años, ese debió ser el límite de tiempo para la locura de Angel. Emi también lloró con esa historia. Tanto con la villana Remilia como con esto, creo que Emi se identifica demasiado con los personajes que aparecen como villanos. Además, este miasma brota del dios creador que duerme en el centro del mundo demoníaco. Si se deja así, cubrirá todo este mundo y lo convertirá en un lugar inhabitable no solo para los demonios, sino también para los humanos y otras criaturas. Porque los humanos saben que el templo del dios creador está en el mundo demoníaco. Para evitar esto, solo hay una cosa que hacer. Llevar a la diosa de la purificación, Renge, quien tenía el papel de disipar la acumulación de impurezas que se forman cada vez que el dios creador usa sus poderes divinos, hasta su presencia y hacer que regrese a su forma original. No hay otra opción. ¿Por qué sabes eso, humano? Sonreí y continué hablando. En la historia, el rey demonio tenía ojos que podían discernir la verdad de la mentira. Debió haber entendido que yo estaba diciendo lo que acababa de contar como verdad, con sinceridad, pero sin verificar la fuente de, porque lo sabía, le parecería demasiado descabellado para ser verdad. Tengo los recuerdos de la doncella que salvó este mundo. ¿Recuerdos? Sí, son solo recuerdos, pero confiando en ellos, me he perfeccionado, he recorrido ruinas por todo el mundo sola, he recolectado llaves e incluso he derrocado al Señor del Cielo. ¿Cómo entrenar? ¿Dónde están las llaves del cielo? Porque la diosa que purifica al Dios creador desapareció repentinamente hace cientos de años, todo lo supe por los recuerdos de la doncella que salvó ese mundo. Sin embargo, he sido obstaculizada por seres con malas intenciones que no lo vieron con buenos ojos, y hay una gran discrepancia con los eventos de mis recuerdos. Es cierto que Emi salvó este mundo y tiene esos recuerdos. En la historia, claro. También es cierto que Pina me estorbó, y que yo no me haya convertido en la villana es una gran discrepancia. No he mentido en nada. Hablar como quiero sin mentir es fácil. Pero el rey demonio no parece darse cuenta. En la mente del rey demonio, esa entidad con malas intenciones debe haber engañado a los demás y me expulsó. Si eso fuera un error, ¿qué harías? Solo una mujer tonta perdería la vida al acercarse al Dios creador que casi se convierte en un Dios maligno. Creo que mi deber es ayudar a purificar al Dios creador y salvar este mundo que se está desmoronando. Su Majestad el Rey Demonio, ¿podría prestarnos la llave del templo del Dios creador que usted posee? Esto es un tesoro nacional, no puedo prestarlo. No puede ser. Yo también iré. Hermano. Contente, Clit. No te equivoques, humano. No es que confíe en ti. Es que no había mentira en tus palabras, así que solo seguiré vigilándote hasta que cometas un error. Le agradezco. Calculo en mi cabeza. Mis estadísticas actuales superan fácilmente las estadísticas finales de Remilia en la historia original. Había planeado derrotar al Dios creador caído, sola, pero si el rey demonio se une como fuerza de combate, no habrá más ayuda. Incluso yo estaba preparada para algunas dificultades. No hay armadura sagrada para el rey demonio, pero si uso la bendición del dios del fuego, que no estaba en mis planes, puedo generar el poder para anular el castigo divino del dios creador para una persona, así que no hay problema. Según la historia, para purificar al dios creador, primero es necesario debilitarlo por completo. No se puede purificar al dios creador en su estado actual, que se acerca a un dios maligno en su forma completa, aunque sea en una etapa anterior a la de la historia, y no se puede invocar a Renge en un estado de miasma denso. Llegué a la conclusión de que la presencia de este hombre sería más beneficiosa, y con los ojos humedecidos por las lágrimas, le di las gracias de forma exagerada.
Realmente estoy agradecida. Entonces, Su Majestad el Rey Demonio. ¿Está listo? Llámame Angel. Ah. Es mi nombre. Dicho esto, el Rey Demonio. Angel abrió la puerta al fondo del templo sin responder a mi pregunta de, ¿estás listo? Pensé que un nombre largo sería inconveniente para llamar durante el combate, pero no parecía ser el caso. Angel parecía haber empezado a sentir afecto por mi expresión de Remilia, que se esfuerza por salvar el mundo sin esperar nada a cambio, incluso si la convierten en villana, una expresión que yo había adoptado pensando en Emi. Esto también podría ser útil. Intentaré parecer una Remilia que está tan ocupada salvando el mundo que no se da cuenta del amor de los demás. No es una mentira, si fuera Emi, seguramente sería así. En la mazmorra del Dios Creador Caído, no aparecen otras bestias demoníacas. Tampoco hay objetos. El combate es solo contra el Dios Creador. Esta historia, la villana Remilia, era un juego social que en el mundo de Emi terminó felizmente su servicio, algo raro, y lanzó su capítulo final en el 6º año, cuando el número de usuarios activos disminuía gradualmente. ¿Por qué se generaba el miasma? Porque el Dios Creador cayó, había muchas configuraciones añadidas al final, y el foro que Emi veía estaba un poco revuelto por eso, pero ahora es muy útil conocer las soluciones y el trasfondo. Emi también había comprado el fanbook que se lanzó después de la finalización, así que yo lo sé todo al ver sus recuerdos. La doncella estelar y su grupo, que resolvieron el problema del miasma en el mundo demoníaco, son elogiados por salvar el mundo y tienen un final feliz. Con el personaje con mayor nivel de afecto, o si hay varios personajes que han alcanzado el límite, se elige uno para un final feliz. Si quieres ver los finales de otras personas, puedes pagar y comprar objetos especiales para ver propuestas de matrimonio y bodas con todos. Incluso Angel era un objetivo, pero la villana Remilia intentó asesinar a la doncella estelar a mitad del capítulo final y murió a manos de su antiguo prometido, Williard. Yo también quería ser amada por alguien, quería ser feliz, dejó dicho. Emi lloraba preguntándose por qué solo ella no podía ser salvada. En la mazmorra de este Dios Creador caído, en el camino, una de cada 5 veces al elegir una acción, si no usas purificación de objetos / magia, en lugar de avanzar, los demonios y los humanos de tu grupo se volverán locos aleatoriamente. Esto provocará una batalla con tus compañeros, y si ganas, recuperarán la cordura pero quedarán al borde de la muerte. Es muy problemático si el rey demonio se vuelve loco con sus estadísticas, así que no olvides purificarlos. La purificación pertenece a la magia sagrada, por lo que Remilia, que puede usar magia curativa, también puede usarla, por supuesto. Esto también era cierto para la Remilia de la historia, pero la afinidad mágica y la moralidad de la persona no tienen ninguna relación. ¿No lo ves si puedes usar el poder de la doncella estelar con ese cuerpo que contiene un alma tan horrible? Le cuento a Angel la información secreta que estaba escrita en el fanbook. Porque si fuera Emi, seguramente se lo habría contado todo. La historia de que los demonios y los humanos eran originalmente el mismo ser, y que entre las personas que vivían en lugares donde se generaba miasma, como resultado de que solo sobrevivieron aquellos con resistencia al miasma, se creó la raza llamada demonios. Es lo mismo que lo que sucedió con los animales que viven en lugares extremadamente fríos, donde su pelaje no se vuelve más grueso, sino que solo los individuos con pelaje grueso pueden sobrevivir en lugares extremadamente fríos, y al reproducirse esos individuos con pelaje grueso, esa característica se fortalece. Como prueba de ello, los humanos también se vuelven locos y permanecen mucho tiempo en lugares con mucho miasma, aunque la mayoría de los cuerpos humanos no pueden soportar ese cambio y mueren en el proceso. Que los humanos y los demonios puedan tener hijos también es una prueba de que son la misma especie en origen y que la estructura de sus cuerpos no es muy diferente. En los países con mucho sol nacen personas de piel oscura, y en los países fríos la gente tiene una temperatura corporal más alta. Solo hay pequeñas diferencias en las características según el lugar de nacimiento. Por eso, estoy segura de que los humanos y los demonios pueden unirse y crear un mundo de paz juntos. Angel apretó los dientes con fuerza, como conteniendo las lágrimas ante mis palabras. Fingiendo no darme cuenta de su estado, toqué el colgante de la botella que contenía las semillas de loto del estanque, que era el catalizador para invocar a Renge, con una fuerte voluntad a través de mi ropa.
Emi también simpatizaba con la situación de los demonios. Si fuera Emi, seguramente habría dicho esto. La locura es un síntoma causado por la acumulación de miasma, pero solo recientemente se descubrió en el mundo demoníaco que el miasma es la causa. Y los usuarios de magia de atributo sagrado que pueden disipar el miasma no nacen de demonios con fuerte resistencia al miasma. Si hubieran recibido purificación regularmente, no habría habido demonios que desarrollaran la locura. Angel se entristecería mucho al saber esto, así que planeó no contarle esta historia y hacer que parezca que Renge se lo contó después de purificar al Dios Creador. Insinuaré que Renge se lo enseñó como, conocido por la voluntad de Dios. Haré que parezca que los demonios no pudieron saberlo debido al Señor del Cielo que capturó y encerró a la diosa de la purificación Renge, por lo que era inevitable. Quiero tranquilizarlos diciéndoles que hicieron todo lo que pudieron. La diosa de la purificación dijo que me perdonaría esta única mentira. Aceptó de buena gana, diciendo que también quería proteger los corazones de los demonios que habían sufrido hasta ahora. Sí, así es. También quiero salvar al rey demonio Angel, que estaba solo y se vio obligado a ser cruel para proteger. Porque Emi lo haría. La batalla con el dios creador caído terminó mucho más rápido de lo esperado. Como era de esperar de Remilia, la villana tramposa oficial según Emi, y el rey demonio Angel, el jefe final de facto. Sin restricciones de turnos y con abundantes objetos de curación, no habría ninguna dificultad como en la historia. Después de todo, sus estadísticas son más altas que las del lado del protagonista. De hecho, yo solo puse una barrera defensiva detrás de Angel, curé y ataqué si tenía tiempo, y todo terminó. Bueno, me alegro de no haber tenido que mostrar todas mis cartas. Después de la purificación, para ayudar al dios creador aún debilitado, Renge dijo que se quedaría en lo más profundo del templo y me otorgó el título de doncella de la purificación. Por un momento pensé si se podía recibir incluso sin ser la doncella estelar, pero pensando que Emi seguramente se habría puesto nerviosa diciendo, es demasiado honor, respondí de la misma manera. No, un título como este, de ninguna manera creo que sea digno de mí. Cuando respondí así, el dios creador que había recuperado la cordura, Renge y Angel me miraron con una sonrisa como si vieran algo entrañable y continuaron diciendo, no, es digno de Remilia, así que fingí aceptarlo con perplejidad. En realidad, no quería que me dieran un nombre así en absoluto. Es como tener el mismo nombre que la doncella estelar de la historia. Siento como si me hubieran dado algo manoseado por la doncella estelar a la Remilia, que Emi amaba.